El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia, bienvenidos a este segundo programa sobre ese tema general que nos trazamos de hacer un ensayo, de historiar la historia de la democracia, entendida como un aporte cultural en todos los años de existencia del género humano, en sus relaciones interpersonales, en las relaciones de la ley, los derechos, el gobierno, etc. En todo ese desarrollo histórico de la humanidad, en el programa anterior tratamos de ubicar este tema en el contexto de la historiografía universal. Por supuesto fue una síntesis extremadamente pequeña, pero se trató de puntualizar algunos aspectos que condujeron desde los primeros momentos de las autoridades que surgen en la historia de la humanidad, como tiranías, como cacicazgos, etcétera, monarquías, en fin, hasta llegar a la concepción de lo que hoy entendemos como democracia. Por supuesto, en términos generales, en pleno siglo XXI, es la constante universal, la democracia, sin desconocer que en algunos pequeños sectores se trata a veces de reivindicar formas tiránicas y formas muy poco democráticas que fueron en épocas primigenias la constante en el gobierno. La historia hay que entenderla que es un proceso que va entre el pasado, el presente y el futuro. De la manera más concreta de entender, pareciera ser que el presente como tal no existiera, porque siempre estamos en el lapso del pasado y el futuro, Me explico. Históricamente, hace 3 minutos, empecé a grabar este programa y ya esa parte quedó en la historia. Y en este momento vamos a darle curso al contenido del programa de hoy. Entonces, he ahí la importancia de que la juventud de hoy, nuestros congéneres, coterráneos, en cualquier parte del mundo, y por supuesto en Colombia, Santander y Socorro, en fin, le demos la importancia a ese devenir histórico, con el único objetivo de siempre mejorar lo que existe para lograr un bienestar colectivo, independientemente de la raza, de la religión, independientemente del poder económico, independiente de cualquier otro tipo de circunstancias, porque todos los seres humanos somos y nacemos iguales ante la ley. Ese es como el germen más fundamental del concepto de lo que significa la democracia. Dijimos en el programa anterior, uno de los grandes aportes de la Revolución Francesa, los famosos derechos del hombre y del ciudadano. Por supuesto, la forma de gobierno, de república,
la democracia republicana dividida en los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, que siendo independientes cada uno de ellos, los tres persiguen el mismo fin del Estado, que es el bienestar de los gobernados. El gobierno, así sea nacional, regional, departamental o municipal, etcétera, etcétera, lo que busca con sus decisiones, con ese proceso que desarrolle, con programas, etcétera, es el bienestar permanente de sus gobernados. Qué parte tan importante de la democracia, que entendamos de la mejor manera eso, y que nuestros jóvenes de hoy estén preparados para que a partir de los conceptos históricos que se han dejado en la historia, en este caso de Colombia, mejoremos a futuro, porque siempre habrá cosas por mejorar. Concretando entonces, en este programa vamos a desarrollar entonces la temática de historiar la historia de la democracia en nuestro país, en Colombia. Indudablemente son conceptos que se han preparado de una manera muy genérica, supremamente sucinta, porque esto equivaldría a desarrollar muchos capítulos para hacer una secuencia, pero por lo menos puntualizar algunos temas muy precisos de ese proceso de lo más antiguo a lo más reciente, es decir, de la época prehispánica, o sea, la organización de nuestras primeras formas de Estado que existieron en nuestro territorio, hasta llegar a las elecciones a autoridades regionales, gobernador y diputados, y locales, alcaldes y consejo municipal. Hay que entender también que Colombia es uno de los muchos países que hay en el mundo hoy y que formamos parte de organizaciones internacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por supuesto de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Y tenemos todos que enmarcarnos dentro de unos conceptos, porque la democracia no se puede, de la manera más pura y limpia, no se puede concebir única, sino siempre única y sola y aislada. No, siempre tiene que estar en contacto de unos con otros en el respeto por los derechos ajenos. Porque si yo quiero que me respeten los míos, yo debo respetar lo de los demás. De acuerdo a esto, entonces vamos a tratar en el programa de hoy de ubicar esos comienzos de lo que encontraron los españoles cuando llegaron a nuestra tierra después del descubrimiento de América de 1492 y cómo fueron invadiendo progresivamente el continente americano. Y en el caso de Colombia se llamó entonces el Virreinato de la Nueva Granada, que fue la última organización que ellos dejaron. Para pasar luego ya a plantearnos la forma de gobierno. No llamaría yo democracia en la época de la colonia, en la época monárquica de los 300 años de colonia, porque no hubo democracia. Allí lo que hubo fue un régimen monárquico que era autoritario y que los únicos que tenían derechos eran los españoles de origen, porque si un español y una española se casaban y tenían hijos, los hijos de ellos nacidos en España eran españoles y tenían igualdad de derechos en América. Pero si esos mismos esposos venían a Colombia, Virreinato de la Nueva Granada en aquella época, y tenían otros hijos, esos hijos que nacían aquí los llamaban criollos. Y esos criollos no tenían derechos iguales a ellos porque supuestamente estaban manchados por la tierra, por haber nacido aquí. Para luego continuar
ya entonces en la época republicana, a hacernos el planteamiento sobre esa historia del proceso democrático que, trasladando esos conceptos de la Revolución Francesa, Revolución Industrial Inglesa, a nuestro medio, y que se tipifican con la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano de don Antonio Nariño, por allá a comienzos de 1800, con la expedición botánica y demás. Cómo a partir de ese momento se fue construyendo formalmente lo que es el concepto que tenemos hoy de democracia. En la última parte, es posible que haya un tercer capítulo de esta temática, una tercera parte, para que explicar un poco la situación actual de la democracia. Veamos sencillamente algunas reformas constitucionales, desde la primera que se dio en nuestro medio, que se dio el 15 de agosto de 1810 aquí en El Socorro, que fue la primera constitución, vamos a hablar de ello ahora, y cómo ella aporta a la formación de los criterios democráticos, y así sucesivamente hasta llegar a la Constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente, y vamos a hacer algunos comentarios muy genéricos sobre ello. En la última parte, pues ya se va a hablar de lo referente a la situación actual de la democracia en aquella elección que se ha hecho este 27 de octubre y que cambia totalmente en algunos aspectos. Por ejemplo, digámoslo ya, organizó la oposición democrática y se va a estrenar estos alcaldes que se posesionan a partir del 1 de enero de 2020 y los concejales junto con los diputados de la Asamblea y el gobernador van a estrenar lo que se llama el Estatuto de la Oposición, que merece que profundicemos un poco sobre qué es eso, cómo es, para qué es, porque eso forma parte de la estructura conceptual, académica, que debe tener el común de los ciudadanos en Colombia para poder ejercer el derecho al voto, un voto ético, responsable, que no haya corrupción en las elecciones, mucho menos en el gobierno, etcétera, etcétera. Hay que mejorar, jóvenes de hoy, a futuro. La democracia está para ser aún mejorada, perfeccionada bajo esos parámetros. Yo quiero hacer mención, ya para finalizar esta pequeña parte de introducción, quiero hacer mención a un mensaje profundamente académico, didáctico, pedagógico, que nos dejó Francisco de Paula Santander con respecto a la democracia, al respeto, a la no violencia. Dijo Francisco de Paula Santander, y es válido hoy, en pleno siglo XXI. Colombianos, dijo, las armas nos han dado la independencia. La Constitución y la ley nos darán la libertad. No a la guerra fratricida con balas que matan cerebros que piensan. Sí, bienvenida la democracia cuando mediante el uso de la dialéctica, de la discusión, de compartir ideas con otras personas, matemos ideas con ideas. Esa es la democracia. Usted propone ideas, otros también proponen, otros igualmente, y al fin y al cabo la mayoría manda. ¿Quién convence más? ¿Cuál es la forma de gobierno que debemos tener? Que no sea, y que se entienda definitivamente, que estudiemos de la historia. Fundamentalmente hemos dicho que hay que trabajar por la paz en Colombia,
por una paz no violenta, no matando personas, no a las armas. Las armas las debe tener el Estado como un respaldo suyo a la autoridad legítimamente constituida para garantizar que la sociedad toda esté mejor. Con estos planteamientos iniciales, entonces, vamos a desarrollar la historia de la democracia en Colombia. Veamos la primera parte. Vamos a iniciar entonces nuestro tema sobre la historia de la democracia en Colombia. Y tenemos que partir de esos comienzos más iniciales que fueron cimentados por nuestros aborígenes antes de la llegada de los españoles. Yo hoy quiero reivindicar una temática que me parece absolutamente importante y que, en mi humilde respeto, en mi humilde condición de educador, me atrevo a decir que es como la primera constitución, la primera de las primeras constituciones que hubo en Colombia, el llamado Código de Nemequene o Leyes de Nemequene, del cacique Nemequene, súbdito del cacique de Zipa, de Zipaquirá. ¿Qué hay que plantear en este momento? Digámoslo de esta forma. A la llegada de los españoles aquí, encontraron nuestro territorio y en general en América y particularmente en Colombia, encontraron tribus aborígenes, mal llamados indios, porque los llamaron, el término indio fue acuñado por los españoles como un término despectivo, porque desde un principio Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India. En su primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, tengo entendido que él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Y entonces, desde ese momento, se nos llamó las Indias Occidentales. Después le acuñaron para diferenciar de la India Oriental. Nuestros primeros aborígenes, yo acostumbro más el término aborigen, llegaron a nuestro país, a Colombia, seguramente mediante migraciones procedentes de Norteamérica pasando por el Istmo de Panamá, o seguramente accediendo por el litoral atlántico. El origen del hombre americano aún se está discutiendo en la historiografía universal. Y establecieron algunos grupos tribales así. Los caribes, los chipchas, y los amazónicos en los llanos orientales. Los chipchas, de estos tres grupos principales lingüísticos, el más desarrollado fue el grupo chipcha, y que se ubicó en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, por supuesto, el altiplano cundiboyacense, Santander, e incluso hacia el sur, en la parte de Nariño. Ellos, en su medio, en sus relaciones interpersonales, desarrollaron una forma de gobierno. Por supuesto, establecieron unas leyes verbales, porque nuestros aborígenes no alcanzaron a descubrir la escritura, como sí lo hicieron el primer código escrito, la ley de Hammurabi, por allá 5000 años antes de Cristo, que fue una ley escrita. Aquí entre nuestros aborígenes no alcanzaron a descubrir la escritura, pero sí el respeto por la palabra. Para ellos era un dogma respetar la palabra empeñada. Y bajo esos criterios ellos organizaron toda su estructura económica. Un cacique mayor, para el caso nuestro en Santander, el Guanentá, con unos cacicazgos menores, para el caso nuestro, el cacique Chanchón, y por supuesto el cacique Chalalá, el Poima, el Cuití, etcétera, etcétera, que eran subalternos del
Guanentá. Y en el altiplano cundiboyacense el principal cacique era el Zipa, de Zipaquirá, y el Saque de Tunja, con sus respectivos cacicazgos menores. Uno de esos caciques menores era el Nemequene, del cual nos vamos a referir ahora. El respeto fue también parte fundamental de esa forma de gobierno. Cuando llegan los españoles a este medio nuestro, cada conquistador traía un escribiente que le hacía las crónicas de su proceso de conquista. Entre esos cronistas de esa época llegó alguien muy importante de nombre Simón y Castellanos, que después de haber conocido, puesto en contacto y observar, ver cómo se practicaba la autoridad aborigen en nuestro medio, redactó un documento que es el que me refiero yo, que es como la primera constitución, primera de las primeras constituciones del país, si queremos hablar de ese término, que se llamó el Código de Nemequene. Estos cronistas, en un documento que así lo titulan, y nos vamos a referir un poco al contenido de esas leyes de Nemequene. En este documento, en este libro llamado Los Muiscas, Organización Social y Régimen Político, de Rosso José Gauta, Fondo Editorial Sudamericano, en la página 47 y adelante, plantea específicamente en la temática sobre esto que queremos dar a conocer hoy. Y me voy a referir específicamente a algunos aspectos que son la base de la democracia que establecida por nuestros aborígenes y que de alguna manera tiene que ver con el hoy, con lo que vivimos hoy en el pleno siglo XXI. En la página 47 se lee de la siguiente manera: la importancia del Código de Nemequene está en que nos permite apreciar la organización social y estatal que alcanzaron los muiscas antes de caer bajo las garras de los colonizadores. Los cronistas tomaron de la tradición oral de los muiscas las siguientes reglas de comportamiento ciudadano que conocemos con el nombre de las leyes de Nemequene. Qué interesante dar esto a conocer formalmente hoy a los socorranos, santandereanos, colombianos, en fin, muchos ya las conocen, por supuesto, pero de una manera general dar algunos criterios sobre ello. Veamos algunos conceptos. En general, las leyes, el número total de esas leyes es de 25. Solamente nos vamos a referir a algunas poquitas. Primero, mandan que quien tomase, muriese, aunque lo perdonaren los parientes del muerto. ¿Recuerdan el código de Hammurabi? Ojo por ojo, diente por diente. Nuestros chichas seguramente no conocieron ese término de Hammurabi, pero mire que es la aplicación de los derechos iguales. Nadie tiene por qué matar a otro, perjudicar, robarlo, hacerle daño, porque eso le implicaría la pena de muerte entre nuestros aborígenes. Y ellos respetaban mucho la palabra y lo hacían efectivo. La segunda, si algún hombre soltero, escuchemos esto que me parece muy importante, si algún hombre soltero forzaba a alguna mujer, había de morir por ello. Y si el casado, oigan, habían de dormir dos solteros con la suya. Muy claro, ¿no? Muy preciso. El respeto por el sexo femenino. Hoy, siglo XXI, preguntémonos qué está pasando. ¿Será que podemos aplicar esta ley si la aplicáramos hoy? Yo creo que aprenderíamos a respetar mucho más. La tercera, si alguno se hallase
que tuviese cuenta con su madre, ojo, las relaciones entre la familia. Repito, si alguno se hallase que tuviese cuenta con su madre, hija, hermana o sobrina, que entre ellos eran grados prohibidos, lo metiese en un hoyo angosto de agua con muchas sabandijas venenosas dentro y cubriéndolo con una losa, lo dejasen pereciendo allí, y la misma suerte se daría a ellas. Qué duro era, pero se respetaba, indudablemente se respetaba. Si alguna mujer moría de parto, mandaba la ley que perdiese el marido la mitad de su hacienda. Era responsabilidad del marido que su esposa tuviese las garantías de que al tener hijos y demás pudiera ser un ser humano. La novena que tengo aquí, y a esto me voy a referir porque estamos estrenando supuestamente, empezando a tomar agua de la que viene de la quebrada 5000, el acueducto de la 5000. Yo siempre he sostenido que cuando bebemos esa agua de allá, tenemos los socorranos de hoy, siglo XXI, recordar de la mejor manera histórica y patriótica esos 5000 aborígenes guanes que murieron en la desembocadura de esta quebrada y que por eso se llama de esa manera. Porque fue la primera lucha a formar por la libertad y la independencia y por supuesto por la formación de democracia. Repito la número 9. Quien huyese de la batalla antes que el capitán que los gobernaba le diese una muerte vil al arbitrio de su cacique. Quien huyese de la batalla. Por eso nuestros aborígenes guanes todos se pararon allí, esos 5000, y no se movieron de allí, prefirieron morir en esa batalla de los 5000. Qué enseñanza grandiosa para la democracia y para este país. Otra, que quien mostrase cobardía en la guerra, oigan esto, que quien mostrase cobardía en la guerra, le vistiesen por afrenta ropa de mujer y usase los mismos ministerios y oficios que ellas usaban en sus casas por el tiempo que le impusiese el cacique. Esto es complemento a la anterior que leímos. Por eso no huyeron nuestros aborígenes en esa batalla de los 5000. Miremos la última. A los ladrones cortaban las orejas, las manos y las narices. Termino diciendo lo siguiente. A la llegada de los españoles a nuestra tierra, hay algunos historiadores que plantean que estábamos en la fase del preestado. Es decir, si se hubiese demorado un poco más la presencia de españoles, de europeos en América y en Colombia, seguramente algún tiempo, algunos años, algunos siglos después, hubiesen encontrado un estado formal que los hubiese enfrentado. Pero aquí ya se hacía, bajo esta concepción, una primera fase de estado, de preestado, no un estado formal. Digamos, empezaba como un poco la esclavitud. Igualmente aparecía un poco la propiedad privada, aunque el aborigen no tuvo propiedad privada formal, pero ya el cacique le asignaba un terreno a quien se casaba para que ese terreno le diera su comida y lo tuviera mientras le fuera útil. En esto hay mucho más que explicar. De esta manera entonces sentamos como esas primeras bases del inicio de nuestra democracia y que seguramente debe servir de ejemplo para hoy. Veamos la siguiente. La segunda etapa, la época hispánica, o también conocida por nosotros como los 300 años de colonia que tuvo España.
desde 1492, que llegan por primera vez y entran aquí a nuestra tierra también, hasta la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, cuando fueron expulsados definitivamente de estas tierras. Aquí se anularon todos esos procesos que venían formados por nuestros aborígenes, como lo acabamos de nombrar ahorita, y traen ellos unos conceptos formales de la monarquía española, donde su majestad el rey, con todos los conceptos nuevos y armas y criterios que ellos trajeron, dominaron fácilmente nuestra tierra. Aquí se nombraba una autoridad local, regional, llamémoslo así hoy, un virrey, que vivía en Santa Fe de Bogotá y era como la máxima autoridad aquí, en el virreinato de la Nueva Granada. Se llamó así Nueva Granada en honor a Granada, España. Algunos de esos conquistadores iniciales que llegan eran tal vez oriundos de la provincia de Granada, en España, y entonces le dieron ese bautismo a nuestra patria, la Nueva Granada. Además de ese virrey que hacía las funciones como tal, era nombrado por su majestad el rey de España respectivo en cada época. Residía entonces aquí en la capital, que era la ciudad de Santa Fe de Bogotá, posteriormente, hoy Bogotá. Además de ello, te daba la Real Audiencia, que era una autoridad formada por españoles, digámoslo desde ya. Todas las autoridades que hubo en los 300 años fueron autoridades de españoles de origen, que eran los que tenían los derechos. Precisamente parte de ese proceso fue la exigencia de la revolución de los comuneros, cuando se impusieron por tarea exigirle a los españoles que se nombrasen alcaldes, por lo menos criollos. A nivel de las provincias se establecieron entonces los corregimientos, al mando de el cual había un corregidor, hoy llamamos gobernación, gobernador. Fueron muchos los corregimientos que hubo en esa Nueva Granada de la época. Nuestro Socorro fue al final de la colonia un corregimiento extraído del corregimiento de Tunja. Los corregidores o gobernadores, como los entendemos hoy, nombraban los respectivos alcaldes para cada municipio. Los españoles ya trajeron los conceptos de alcalde, de corregidor, de virrey, rey, etcétera, como formas de gobierno. Tengo que hablar algo con respecto a los cabildos municipales, o con el nombre que los conocemos hoy, los consejos municipales. Desde ese momento se elegían algunos españoles y de pronto accedieron algunos criollos ricos, poderosos, a formar parte de esos cabildos que asesoraban los alcaldes. En términos muy generales, pues esta fue una forma de administrar durante los 300 años nuestro país. 1600, 1500, 1600, 1700 y comienzos de 1800, porque decimos que hasta el 7 de agosto de 1819. ¿Qué aporte hicieron a la construcción de democracia? Yo pienso que fue ninguno, porque ellos tenían un régimen monárquico, como ya se explicó en el programa anterior. Las monarquías, su majestad el rey, sin fórmula de juicio, sin constitución, sin ley, él imponía por costumbre y lo que él quisiera imponer, hacer su voluntad. Y en estas tierras los españoles, con nuestra riqueza, nuestro oro, nuestras plata, nuestro terreno, nuestra agricultura, etcétera, etcétera, fue considerada de su propiedad para su beneficio único. Y por eso, pues, nuestro pueblo sufrió durante esos 300 años de colonia, y que fue lo que motivó
la rebelión de los comuneros como el primer paso por la independencia, por la construcción formal de democracia en Colombia. Yo quiero terminar esta partidita diciendo de esta forma. España hizo de estos territorios durante el virreinato de la Nueva Granada, de los 300 años de colonia. Fue como una finca suya para llevar riqueza, oro, plata, comida, etc. Un ejemplo de eso nos lo da el famoso galeón San José, que en estos momentos, en comienzos del siglo XXI, hace unos 4 o 5 años atrás, identificaron plenamente este galeón, un gran barco de la época de la colonia, que se llenó en el puerto de Cartagena de oro, plata, esmeraldas, riquezas, etcétera, etcétera, y zarpó para Cartagena, y zarpó para España, zarpó de Cartagena, el puerto de Cartagena. A pocos kilómetros fue atacado por los ingleses y hundido. Ese barco hoy nos puede indicar muy claramente cuántas riquezas se llevaron los españoles de esta tierra. Si eso fue en un solo galeón, en un solo barco, que salió un solo día. ¿Cuántos galeones salieron en 300 años? Calculemos. España, el mundo entero le debe a América, particularmente a América Latina, y por supuesto a la Nueva Granada y a Colombia, el auge económico, ese desarrollo que tenemos hoy, en gran medida porque nuestra riqueza sirvió para cimentar el comercio y la industria y la ciencia y la tecnología posteriores. Por estos fueron los motivos por los cuales entonces en la época republicana sí se van a sentar las bases formales, como lo vamos a ver ahora, de la construcción del concepto de democracia que tenemos hoy en Colombia. Veamos. La formación del concepto de democracia en la época republicana. Es decir, a partir del 7 de agosto de 1819, cuando se expulsa definitivamente de estas tierras los españoles y libremente nuestro país, con aciertos, con errores, con dificultades, con guerras, etc., fue puliendo un concepto hasta llegar a lo que tenemos hoy de democracia, que se manifestó este 27 de octubre de 2019 en la elección de autoridades regionales y municipales. Fue un proceso largo, por supuesto, pero tengo que decir de la siguiente manera para el desarrollo del programa, para el desarrollo de esta temática. El primer paso en la construcción de democracia ya en el régimen republicano lo vamos a dar tal vez en esta tierra porque el primer paso en la conquista de la libertad y la independencia se dio en el Socorro con la rebelión comunera el 16 de marzo de 1781. Allí se sentaron las bases iniciales de lo que hoy podemos decir que tenemos algo de democracia. Para este tema voy a utilizar este documento que se llama La sentencia de muerte contra José Antonio Galán y sus compañeros, y voy a resaltar solamente algunos aspectos muy puntuales, muy someros. ¿Qué aportes hizo la rebelión comunera? La sentencia enumera los puntos centrales que podemos considerar como aportes a la democracia. El primero, José Antonio Galán nace a la historia de Colombia cuando se presenta la primera batalla entre autoridades españolas contra autoridades regionales, nacionales, que se conoce como la Batalla del Puente Real de Vélez, el 8 de marzo
el 8 de mayo de 1781. Invasión hecha a Puente Real de Vélez. Por eso lo acusaban en la pena de muerte. Segundo, pasó a Facatativá a interceptar la correspondencia que venía de Cartagena para la capital, Bogotá. Acaudilló capitaneando un grupo de gentes con las que sublevó el pueblo. Cuarto, nombró capitanes a los sediciosos y rebeldes. Se nombraron por primera vez autoridades nuestras por los nuestros aquí. Qué buen ejemplo de democracia con José Antonio Galán y la rebelión comunera en general. Hizo fuerte con formar resistencia en 2 partidas de honrados vecinos que salieron de esta ciudad para impedir las hostilidades hasta el extremo de desarmarlos y hacerlos prisioneros. Una autoridad nuestra tomó los extranjeros y los puso prisioneros porque estaban en el lugar equivocado, digo yo hoy. Se condujo a la villa de Guaduas y allí pues impuso la ley, etcétera, etcétera. Es importante resaltar, para agilizar un poco, alzando a los esclavos, prometiéndoles y dándoles libertad como si fuera su legítimo dueño. El primer concepto de libertad de los esclavos lo sentaron los comuneros y José Antonio Galán lo hizo formalmente en esta tierra para dar ese comienzo de igualdad. No podían haber esclavos en nuestra tierra. Siguiente paso. En el acta de independencia del 10 de julio, la primera acta escrita de independencia en Colombia. Aquí también hay algunas pocas temáticas para resaltar en la construcción de nuestra democracia. Después de hacer una serie de argumentaciones, hacia el final se lee de la siguiente manera. Voy a referirme particularmente a 3 aportes a la construcción de democracia. Restituido el pueblo del Socorro a los derechos sagrados e imprescriptibles del hombre por la serie de sucesos referidos, ha depositado provisionalmente el gobierno en manos de los alcaldes ordinarios del Socorro. Se nombraron autoridades por los nuestros ese día aquí. Otro aspecto. Este me parece extremadamente importante en la construcción de democracia. Pero hallándonos unidos por estrechos vínculos de fraternidad con las ilustres cabildos de las muy nobles y leales ciudades de Vélez y la villa de San Gil, y siendo comunes nuestros intereses por la respectiva ubicación geográfica, determinó en cabildo abierto que se comunique a estas villas, a estos ilustres cabildos, convidándolos que manden los diputados para deliberar sobre el plan y la forma de gobierno que debemos establecer. Por supuesto, esta es una base fundamental para una primera constitución que es la que se va a dar el 15 de agosto de 1810 aquí en el Socorro. La última parte del acta de independencia. Ya restituidos con libertad, habiéndose restituido la confianza pública, ya sabemos que podemos
conservar nuestra sagrada religión y para manifestar a la faz del universo la justicia y la legitimidad de nuestros procedimientos, se circulará esta acta a los demás cabildos del vecindario, con lo cual esta acta fue firmada en la Villa del Socorro el 11 de julio de 1810. Qué gran aporte a la construcción de democracia. No nos cabe la menor duda y compartimos la idea de quienes así los historiadores que así lo soportan. En Socorro también se dio la primera constitución política de Colombia y de América Latina, que se llamó el Acta Constitucional de la Provincia del Socorro, la Villa del Socorro, el 15 de agosto de 1810. Algunos aspectos a resaltar que aportan a la construcción de democracia. Las calles de esta villa fueron manchadas por la primera vez con la sangre inocente de sus hijos, que con su sacrificio tan heroico destruyeron la tiranía. Rompiendo el vínculo social, fue restituido el pueblo del Socorro en la plenitud de sus derechos naturales e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad que depositó provisionalmente en el ilustre cabildo de esta villa. ¡Qué bien! Segundo concepto. En el propio acto deliberó convocar a las ilustres cabildos de las ciudades de Vélez y la Villa de San Gil para que cada uno enviase 2 diputados por el pueblo respectivo que, asociados con otros 2 que elegiría esta Villa de Socorro, compusiesen la junta de 6 vocales y un presidente que nombrarían ellos mismos a pluralidad de votos. Qué importante este aporte. Otro concepto. En consecuencia, estos principios de la Junta del Socorro representados en el pueblo, que estableció y pone las bases fundamentales de la Constitución de cánones siguientes, la primera constitución política de Colombia y América Latina. Son 14 artículos, solamente vamos a referirnos a algunos muy pocos. El segundo dice, nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por la ley. Antes no era así. 6. Las cuentas del Tesoro Público se imprimirán cada año para que la sociedad vea que los contribuyentes se invierten en sus que las contribuciones, se invierten en su provecho. Distinga a los agentes del fisco que cumplan sus deberes y manden se castigue a los que faltaren. Mire cómo hay que entender la democracia sentada aquí. Ojo, la corrupción que impera hoy es terrible. Ojalá tuvieran en cuenta este aspecto de nuestra Constitución del 15 de agosto de 1810. 7. Toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiranía. Claro, es que la democracia concibe que todos los seres humanos tienen derecho a proponer su nombre, a sus ideas, etcétera, exponerlas y ser elegido. No puede haber, porque eso era lo que hacían los monarcas se hereditaban, los tiranos se mamaban con las armas, etcétera, etcétera. Este es un extraordinario aporte al concepto de democracia. 8. Los representantes del pueblo serán elegidos igualmente por escrutinio a voto de sus vecinos útiles y sus personas serán sagradas e inviolables. Claro, ya elegidas. En el 9 habla del poder legislativo, luego en el 10 del poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Esto que se hace aquí en el Socorro sienta unas bases muy claras de un comienzo de régimen constitucional en Colombia. En Colombia se han hecho muchas constituciones. Vamos principalmente a referirnos a algunas 2 o 3 según el tiempo que nos queda.
Ya en el siglo XIX, después de la expulsión de los españoles con la batalla del 7 de agosto en el Puente de Boyacá en 1819, se iniciaría el proceso republicano formal. Y durante todo el siglo XIX, todos los años que siguieron, hasta mediados de 1960, o sea, ya para el siglo XX, tengo que decir lo siguiente. En Colombia hubo una rivalidad grande entre los conceptos centralistas y federalistas. Los centralistas fueron apoyados por los llamados conservadores y los federalistas por los llamados liberales. Fueron conceptos que en un momento determinado fueron excluyentes, mientras que los liberales buscaban imponer los conceptos de libertad por encima de cualquier. Los otros pretendían conservar inclusive herencias del régimen colonial. Y eso generó en nuestro país unas discrepancias muy duras, muy formales, muy grandes. Digamos con Álvaro Tirado Mejía, el Estado y la política en el siglo XIX, que durante todo este periodo de que estamos refiriéndonos, dice Álvaro Tirado Mejía, hubo por lo menos 8 grandes guerras civiles nacionales, con decenas de guerras regionales, por supuesto, liberales, conservadores, conservadores liberales. Cuando los liberales están en el poder, los conservadores le declaraban la guerra, o viceversa. Cuando los conservadores estaban en el poder, los liberales declaraban la guerra. Finalicemos esta parte diciendo de la siguiente manera: fue con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 cuando se inició la última guerra formal liberal conservadora en Colombia. Mis abuelos, estoy hablando ya de mi familia, pero seguramente los papás y los abuelos de muchos de los televidentes que ven este programa saben y recordarán en este momento lo duro que fue esa guerra liberal conservadora. Hoy gozamos un poco de tranquilidad, pero cuando finalizó esa guerra liberal conservadora aparecieron las guerrillas por el triunfo de la revolución comunista de Cuba. Eso se reflejó hacia América Latina. Entonces aparecieron en Colombia otros factores que se llamó la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y luego el ELN, y luego el narcotráfico, y luego organizaciones formales que hoy, en pleno siglo XXI, no hay una paz formal, una paz tranquila en Colombia, una manera de ser democráticos plenos. No lo hay. Me voy a referir, entonces, muy rápidamente. Hay una constitución que fue fundamental, que fue la de 1886, que fue la constitución que más tiempo ha durado en Colombia. De 1886 fue terminada esa constitución con la que nos rige actualmente en 1991. Esa constitución, pues, tiene unos 219 artículos en su última edición, pero tenemos que plantear algunas reformas que son importantes en la construcción de democracia. Esa Constitución de 1886, en construcción de democracia, nombremos la reforma que hubo en 1910. Esa reforma prohibió la pena de muerte y estableció el voto directo para elección de presidente. Tal vez antes no se hacía en forma directa. La reforma de 1936 se dio la ciudadanía a todos los varones mayores de 21 años. Se creó la mayoría de edad a los 21 y se entregaba la cédula a quienes cumplían los 21 años de edad en la formación de ciudadanía. Hasta ahí, a este momento, eran para los hombres. Las mujeres no, eso hablaremos después. La reforma de 1945, concesión de la ciudadanía a la mujer, quien sin derecho a votar ni ser elegida podía ser nombrada en algunos cargos públicos. Fue el primer avance en apoyo, en respeto, en democracia hacia la mujer.
Todo lo anterior era exclusivo para los hombres. Pero aquí por lo menos se les daba la oportunidad por primera vez de acceder a un cargo público. Con la reforma de 1957 estableció la igualdad de derechos políticos de la mujer con respecto al hombre. Ciertamente, en esta fecha se concedió el voto a la mujer. Por primera vez la mujer en Colombia, y eso es proceso y es historia de la democracia. La mujer pudo votar en Colombia en 1957. Ella votó para el plebiscito que formó el Frente Nacional. En la reforma de 1959 se creó la alternación de los partidos liberal y conservador en la presidencia hasta 1974. Es decir, se pusieron de acuerdo que 4 años mandaban los conservadores, 4 los liberales, 4 los... Y así como que se acabó esa guerra liberal-conservadora formalmente a que nos referimos. En 1975 fijó la ciudadanía para los colombianos a mayores de 18 años, hombres y mujeres. Qué buena la construcción de la democracia. Yo me atrevería a plantear hoy, desde este humilde programa, que tal vez se debiera bajar un poco más en este momento a unos 15 años o 16 años, la responsabilidad de tener una cédula, de elegir democráticamente, etcétera, etcétera. Y finalicemos la reforma de 1986, acordó la elección popular de alcaldes a partir de 1988, además de otras reformas de tipo departamental y municipal. Con esto estamos tratando de cumplir un poco con esa famosa construcción de lo que es la democracia. Miremos la última parte del programa. Finalmente, la última constitución es esta que tengo aquí en mi mano y que le presento, la Constitución Política de Colombia de 1991, la que nos rige actualmente. Realmente tiene unos principios democráticos muy profundos, sin embargo, ella ya ha tenido algunas reformas posteriores, pero todas creo yo que tienden, como lo vamos a ver en el próximo programa, a mejorar los conceptos de democracia en Colombia. En esta Constitución se estableció formalmente entonces que el poder político en Colombia se establece en las 3 ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Las funciones de la legislativa: expedir las leyes, controlar el poder del gobierno, reformar la Constitución, elegir procurador y elegir la Corte. La rama ejecutiva, o sea, la legislativa es el Senado y la Cámara. Aquí es bicameral. La ejecutiva es el presidente, gobernadores y demás. Aplica las leyes, o sea, lo que hace la rama legislativa. Administra el cumplimiento del servicio público, es decir, ordena. Por eso se llama ejecutiva. Y la rama judicial, que en Colombia no ha sido de elección popular. En otros países del mundo, creo que en Estados Unidos se eligen los jueces y magistrados son de elección. Aquí en Colombia no, aquí solamente se elige la rama legislativa y la rama ejecutiva según la última reforma, a la cual nos vamos a referir en el siguiente programa. La rama judicial administra justicia, soluciona los conflictos del derecho. ¿Quiénes conforman la rama legislativa? Pues el Congreso, decimos que es un régimen bicameral, el Congreso que está formado por el Senado, como la expresión mayoritaria de elección nacional. Los senadores se votan en todo el país para el Senado, mientras que para la Cámara, que es como la Cámara Baja, se eligen por votación departamental. Se habla de que en los departamentos están las asambleas departamentales que producen ordenanzas. Las ordenanzas no son formalmente consideradas como leyes, pero sí asesoran al gobernador. Y en los consejos municipales se llaman los acuerdos, que igualmente no son leyes formales como tal, pero son asesorías que se le hacen y controles que se le hacen al alcalde.
De esta manera, hemos hecho un desplazamiento muy somero, muy rápido sobre la temática de historiar la historia de la democracia en Colombia. Nos queda pendiente para el próximo programa la situación actual de la democracia en Colombia. Para ello nos vamos a referir un poco también en el próximo programa, un poco a la Constitución del 91, desarrollar algunas ideas y las últimas leyes y reformas que han ampliado el concepto de democracia hasta llegar a la elección popular de autoridades regionales, gobernación, asamblea, alcalde y consejos. En el tercer programa de esta temática daremos la bibliografía general de todo el proceso de la historiografía de la democracia que esperamos haber cumplido. Historiemos la historia todos los martes a las 7 de la noche, primer programa semanal, con repetición los miércoles a las 9 de la mañana y los sábados hacia las 5:30 de la tarde de cada semana. No se lo pierdan. Gracias por las opiniones que me han dado recientemente de apoyo y de felicitación. Humildemente las recibo con mucho agrado.